Gloria sea al Señor. Quiero antes que nada reiterarle la bienvenida a aquellas personas que nos visitan. Yo tengo también el privilegio también de tener aquí dos hermanos de mi tierra. Amén. Y eso es bueno porque hoy traigo un mensaje, como siempre le digo, mi mensaje siempre viene cargado de acento cubano. Así que hoy me siento más respaldado. Antes tenía a mi hermano Denny, que está por acá, que comparándome con él tiene un acento un poco más neutro, un poco más bonito. El mío sí es más marcado. Un poco como el pastor que de vez en cuando se le sale su dominicano, aunque él no quiera. Por muchas setas, por muchas cosas, siempre se nos sale nuestra propia esencia. Gloria al Señor. Un día precioso hoy, un clima estupendo. Me alegro mucho porque se embellece la tierra y al mismo tiempo nos encontramos con los alemanes que están un poco menos peleones en estos días. Gloria al Señor. Tanto por qué agradecer, tanto por qué venir a la presencia del Señor a decirle: Señor, gracias por todos estos privilegios, y tanto también que tiene el Señor para tratar con nosotros hoy. Amén. Y yo quiero, para comenzar este tiempo, este mensaje, que usted me acompañe al libro de Hechos, los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Y a pesar de que este mensaje no se basa en su totalidad en estos versículos que vamos a leer próximamente, sí quiero, antes que nada, transmitirle un sentir. Y lo quiero hacer a través de este capítulo. Y ahí en Hechos 2 usted va a encontrar el pasaje bíblico que se titula La venida del Espíritu Santo. Y si usted está allí, me dice amén. ¿Faltan personas? Amén. Qué bueno que llegaron ahí. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, refiriéndose a los discípulos de Cristo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y hermanos, este es uno de los pasajes más importantes que nosotros podemos encontrar en la Biblia. No solamente por la importancia histórica que nos da, y es que fue, vamos a decir, el momento inicial que podemos encontrar a la hora de la historia de la iglesia, donde se empieza a construir la esencia de lo que es la iglesia de Cristo. Pero no me quiero enfocar hoy en ese contexto histórico, no me quiero enfocar en el hecho de que la iglesia empezó a crecer y a ser fundada sobre este momento en que vino el Espíritu Santo sobre los discípulos de Cristo, cumpliéndose la promesa de aquel que vendría a ser el consolador de cada uno de ellos y de nosotros. No solo eso, sino en el momento y las cosas que pasan allí. Dice la palabra que vino un viento recio y sobre los discípulos le fueron repartidas lenguas como de fuego. Y les decía, quiero compartirle un sentir, y mi sentir es el siguiente: que muchas veces yo soñé con ver esas cosas, con ver un despertar de cada uno de nosotros en el Espíritu Santo, y que como ese día de Pentecostés vinieran lenguas sobre nosotros repartidas como de fuego, y que cada uno de nosotros predicáramos esa palabra que predicaron ellos en ese día en diferentes idiomas. Amén. Pero con ese fuego del Espíritu Santo en nosotros. Imagínense cada uno de nosotros como aquellos discípulos ese día. No empezaron a hablar ratatatá, no, estaban hablando lenguas como de fuego, pero no lenguas cualquiera, sino lenguas de las personas que estaban allí en ese lugar. Empezaron a hablar allí quizás arameo, quizás griego, quizás, disculpen la palabra, estoy ignorante si ya hablaba una forma de árabe en ese lugar. Quizás me puedan ayudar los maestros nuevamente, pero cada uno de los que estaban allí entendieron lo que estaban predicando, y estaban predicando el evangelio de la salvación, pero no como cualquier cosa, sino como un fuego que estaba cayendo sobre esa gente. Y Manuel era sentir eso. Sentía yo, quizás llegue el momento
de que un día sobre mí caiga el Espíritu de tal manera de que yo pueda tener esa lengua como de fuego e incendiar con la palabra del Señor en mi boca las almas de las personas que están sobre ese lugar. Pero esto no es una tarea para mí solo, esto es una tarea para la iglesia. No le cayó solamente el Espíritu a Pedro, no le cayó solamente el Espíritu a Juan, no le cayó a uno y a este sí y al otro no, sino que fue sobre todos los espíritus, sobre todos los discípulos que estaban allí, un mismo espíritu, un mismo sentir, unánimes todos. Quiere decir que esto no es solo un anhelo personal, sino también un anhelo para toda la iglesia. Y en lo personal mío, de ver un día la iglesia también tener esta forma. Pero hermano, muchas veces nos terminamos decepcionando, y en lo personal me decepciono yo también, cuando muchas veces queriendo yo ver esa manifestación del Espíritu, estamos muy lejos de tal manifestación. Y en vez de ver lenguas repartidas como de fuego, vemos lenguas incendiarias. Y usted preguntará, ¿qué cosa es una lengua incendiaria? Aunque ya de por sí el título, la forma en que yo lo estoy diciendo, es de por sí ya muy expresivo. ¿Qué cosa es una lengua incendiaria? Y ahora sí vamos a entrar en el texto en el cual nosotros vamos a estar hoy basando nuestro mensaje. Y ese texto está en Santiago, en la epístola de Santiago, capítulo 3, a partir del versículo 1 al 6. Y luego más adelante iremos adentrándonos un poco más en este libro de Santiago. Si ya estamos allí, leemos. Dice Santiago, capítulo 3. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y llena de veneno mortal. Con ellas bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Vamos a dejarlo hasta aquí y después proseguimos. El apóstol Santiago nos habla que la lengua es como un pequeño fuego capaz de crear un incendio tan grande que puede arrasar bosques. Imagínense ustedes tirar una pequeña colilla de cigarro en el bosque de la Suiza sajona y comenzar allí un gran incendio que consuma todo el parque nacional. Esto nos habla también de que la lengua tan pequeña contamina el cuerpo entero, y ella misma es inflamada por el infierno, dice Santiago. Y sin duda es una descripción bastante literal, enriquecida por muchos términos lingüísticos, porque la lengua ni es un fuego, ni la lengua nos puede contaminar, si no estaríamos todos muertos, sino que más bien Santiago quiere expresar qué cosa es la lengua, y lo hace a través de este recurso literario. Entonces, dígase la lengua cualquier palabra que nosotros expresemos por nuestra boca. Amén. Y entonces dice que una palabra, como un fuego, puede y tiene el poder de acabar con la autoestima de una persona, puede terminar con la esperanza de una persona, puede apagarle la sonrisa a usted que vino muy contento hoy por el clima, puede sumir a alguien en la más profunda tristeza, puede dividir una iglesia, puede romper amistades, puede desanimar, puede ofender, puede difamar, puede mentir, puede murmurar y puede chismear. Y esto ocurre. Y a la misma vez expresar la hipocresía de muchas veces enseñar algo, y todas estas cosas están detrás de eso. Entonces, esto que les expresé no son más que muchos y muchos incendios que llevan ocurriendo a nuestro alrededor diario. Y lo peor de todo es que muchos de esos incendios los hemos provocado nosotros. Y vamos por ahí como pirómanos prendiendo fuego a diestra y siniestra, sin importar las consecuencias.
Entonces, no solamente afectamos la vida de las personas a nuestro alrededor, no solamente usted le va a prender fuego a la vida de otra persona, no va a acabar con su autoestima, no lo va a sumir en la profunda tristeza, sino que muchas veces todas esas cosas las traemos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros mismos somos causantes incluso de los incendios que consumen nuestras vidas. Y cuando miramos a nuestro alrededor vemos personas que están devastadas. Veo a una persona un día que se me acerca y lo que veo en ellos, no solo la tristeza de que alguien le fundió, sino una tierra arrasada entera de personas que fueron incendiando y nunca le dio tiempo ni siquiera crecer algo en cada uno de ellos. Entonces, por mucho que nosotros querramos negarlo, alguno de nosotros alguna vez cayó en alguna de las cosas que yo les acabé de mencionar. El pastor predicaba hace poco acerca de la mentira y todos hemos coincidido que todos hemos mentido aunque sea una vez. Todos hemos engañado a alguien una vez y muchos de esos engaños han tenido consecuencias graves para nuestras vidas. Y quiero que entendamos que sin duda cada cosa que sale por nuestra boca tiene un efecto. Cada cosa que sale de nuestra boca tiene una repercusión en nosotros mismos. Y es algo, como decía Santiago, literalmente, que nos contamina. Amén. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Marcos. Vamos a leer ahí en el capítulo 7. Y vamos a leer hasta el versículo 23. Y dice así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que tomaron para guardar, como los lavamientos de vasos de beber y los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, y no le dejáis hacer más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, no hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y Jesús lo tenía claro, porque los fariseos mantenían muchas tradiciones, los cuales quizás los embellecían por fuera, eran muy limpios, se lavaban sus manos antes de comer, parecían, como Jesús los describió luego, sepulcros blanqueados, pero sin embargo, en cada uno de ellos por dentro había mucho que desear. Y Jesús les dijo: lo que está dentro de ustedes y sale, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, imagínense ahora, vamos a hacer una pequeña ilustración. Imagínense usted una persona muy bien parecida, muy bien presentable, y esa persona, cuando usted se acerca a donde está él, esa persona le habla, y usted siente que lo que le está hablando no es la imagen que lo está representando, sino que usted le acabó de hablar el malandro más malo que había en su barrio. Entonces usted entiende de que a pesar de que usted se vea bien, a pesar de que usted tenga una apariencia elegante, fina, respetable, lo que salió por su boca lo acabó de empañar. Si alguien se me acerca de esa manera, la opinión inicial que voy a tener de esa persona
por muy bien parecido que estuviera, se va a ir al suelo. Porque lo que yo esperaba era que por su boca saliera algo tan noble, tan fino y tan bien parecido como era la imagen de esa persona. Entonces nos afecta lo que sale de nosotros, nos ensucia lo que sale de nosotros. Entonces, así también es el pecado que sale por nuestra boca, nos enemista con Dios y tenemos que tenerlo en cuenta. El pecado ensucia nuestra santidad y si de mi boca sale pecado, me ensucia al igual. Entonces, ¿le importará a Dios lo que sale por mi boca? Vamos a leer en Proverbios, en el capítulo 6, los versículos del 16 al 19. Yo se los leo. 6 cosas aborrece a Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y usted puede apreciar aquí que al menos 3 de las cosas que Dios aborrece directamente afectan a las cosas que nosotros hablamos y a las cosas que decimos. Y las otras que no hablan directamente de las cosas que nosotros expresamos con nuestras palabras, también se expresan a través de nuestras acciones. Quiero leerles también en Mateo capítulo 12, a partir del versículo 32. Dice así: a cualquiera que dijese alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Quiere decir que Dios tiene en cuenta todo lo que sale por mi boca. Dice que toda palabra ociosa que yo diga me será contada y seré juzgado por eso. Y a pesar de que el versículo habla sobre la blasfemia con el Espíritu Santo, también incluye no solamente aquello que nosotros podamos blasfemar del Espíritu Santo, sino que me está diciendo literalmente de que todas las cosas que yo diga, incluso estas palabras que yo le estoy transmitiendo a usted, daré cuenta yo un día, y todo lo que usted diga, usted dará cuenta un día. Usted piensa que todo lo que usted dice se va a olvidar, que se la llevó el viento, pero no se la llevó el viento. Están todas guardadas para el día del juicio. Daremos cuenta por cada una de ellas. Entonces, lo peor de todo es que muchas veces las cosas que salen por nuestra boca tienen doble intención, doble sentido. Decía Santiago en los versículos que acabamos de leer: con la misma boca, con la misma lengua, bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres que son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede maldición y bendición. Decía Santiago, esto no puede ser así. Santiago continuaba en el versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Entonces, ¿de quién es la culpa? La culpa es de mi lengua. La culpa es de que mi lengua es la pecaminosa, entonces me la arranco y la tiro lejos. Jesús dijo: si tu ojo y tu brazo te son ocasión de pecar, arráncalos y lánzalos lejos de ti. Entonces yo me arranco la lengua y se acabó el problema. Pero esto no resuelve el problema, si no vas a seguir siendo un pecador, pero ahora tuerto, o un pecador manco, pero vas a seguir siendo el mismo pecador. Entonces, está Santiago hablando no solo de que nuestra lengua tiene la culpa, sino que efectivamente, como venimos expresando, son las cosas que salen por nuestra boca, aquellas las cuales nos condenan. Pero esto no sale de cualquier cosa. Jesús le hablaba al principio a los fariseos y les explicaba qué es lo que sale del hombre, lo que lo contamina. Y si alguno de ustedes se ha quedado un poco perdido, no tenga pena, porque los discípulos de Jesús también se quedaron perdidos. Y entonces, vamos allí, no se sienta mal. Entonces, la lengua es la ilustración de lo que sale.
Y los discípulos de Jesús le preguntaron a Jesús, ahí mismo en Marcos 7, donde estamos leyendo, en los versículos 17 en adelante, cuando se alejó Jesús, le preguntan los discípulos. Entró en la casa y le preguntaron los discípulos sobre la parábola que él le acabó de dar allí a los fariseos y a los escribas. Y Jesús les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto es, haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces Jesús le dejó claro a sus discípulos qué cosa es lo que contamina verdaderamente al hombre, queriendo decir que no es lo que sale por mi boca lo que produce esa maldad, sino todo aquello que sale de mi corazón. Entonces, ¿qué hago? Me arranco el corazón también, me lo arranco y lo echo fuera. Pero nuevamente el corazón es una palabra usada para transmitir un sentido, y este es que el corazón en la literatura bíblica significa nuestros deseos, nuestros miedos, nuestros sentimientos, nuestra concupiscencia, nuestro pecado, nuestra carne, que es también un símil que se usa mayormente. Entonces, lo que sale de mi boca no es más que la expresión de lo que está en mi corazón, o sea, la expresión de mi propio pecado y mi propia carne. Entonces entiendo que lo que sale de mi boca me lleva al pecado, me lleva a tener enemistad con Dios. Quiere decir que me condena. Cada cosa que yo diga me condena si lo hago pecando. Dice la palabra que la lengua es como llamarás de fuego que incendian, pero también dice la palabra y la ilustra que son como saetas, como flechas que lanzamos de aquí para allá. Y muchos de nosotros andamos con 20 o 30 flechas a la espalda de las personas que por la espalda nos disparan con esa flecha, con esas palabras que a veces ninguno de nosotros escuchamos. Dice la palabra también que son como golpes de espada que recibimos. Quiere decir que las palabras duelen, no solamente nos contaminan a nosotros, sino que acabamos con la vida de las personas. Tiene mucho peso. Entonces tengo que hacer algo con lo que sale de mi boca. No puedo dejar que siga saliendo maledicencia, no puedo seguir dejando que la lengua mía me esté embarrando de pecado todo el tiempo. No puedo estar desprendiendo de mí el pecado y la expresión de la naturaleza caída que tengo, por causa de que cada uno de nosotros somos pecadores. Santiago decía que como hombres hemos podido domar animales, bestias, pero que ningún hombre ha sido capaz de domar su lengua. Y se equivoca Santiago al afirmar esto. ¿Alguno de ustedes ha logrado domar su lengua? Levante la mano, no voy a bochornar a nadie. Hermanos, muchas veces nosotros creemos que tenemos todas las situaciones controladas. Que yo soy educado, tengo moral, me sé contener y eso hace que yo refrene mi lengua. Soy bien hablado, no ofendo a nadie, no digo nada a nadie. Pero muchas veces esto no ocurre así y vamos a llegar ahí. Entonces vamos a pensar que Santiago se equivoca y sí hay una persona en este mundo, quizás usted, quizás un chino en el medio de la China, que ha domado su lengua. Entonces vamos a probar esto, vamos a probar que Santiago se equivoca, que alguien sí domó su lengua. Y como se prueban las hipótesis y los teoremas se prueban con métodos para efectivamente hacerlo así. Y hay un método que se llama reducción al absurdo. Y esto se usa en la lógica matemática para probar teoremas. La reducción al absurdo no es más que yo negar lo que quiero probar y al final llegar a una contradicción, a que ocurre y a que no ocurre al mismo tiempo. Y eso es una contradicción. Quiere decir que si yo niego o digo que Santiago se equivocó, al final voy a llegar de que alguien domó y no domó su lengua. Un poco difícil, pero bueno, lo entenderemos un poco más adelante. Entonces, vamos a suponer que Santiago se equivoca y efectivamente hay un método infalible que alguien usó para domar su lengua. Y vamos a pensar en un método y lo único que se me ocurre es que primero una persona por su moralidad
por lo que es, por su educación, logró domar su lengua. Y otro segundo método es que alguien estudió el pensamiento humano y descubrió algo en el pensamiento humano que efectivamente logró domar su lengua. Dígase la filosofía. Es aquella que estudia el pensamiento humano. Entonces vamos a ver, si alguien lo descubrió, lo hizo por el método moral. ¿Y qué me diría el método moral? Me diría que la moralidad por sí sola fue capaz de domar su lengua. Y esta moralidad nos enseña qué está bien y qué está mal. Usted, su padre, lo educó y le dijo, está mal robar, está bien ayudar a las personas. Y eso es mi moralidad. Y es algo que yo trato de expresar y contener todo lo que yo soy, igualmente todo lo que digo. Quiere decir que eso me puede funcionar, quizás. Entonces, imagínense que usted lo hace moralmente, pero la moral es algo tan subjetivo que es imposible encontrar una moral idéntica en cada persona. Por ejemplo, quizás nosotros tengamos una moral parecida, pero la moral de una persona aquí en Alemania no es la misma moral o el mismo criterio de moralidad que una persona en China. Quizás en China está bien comerse un perro y usted nunca se comería un perro aquí. Quiere decir que para el chino moralmente está bien comerse un perro, pero para mí no lo está. Para el chino estaría mal, no sé, si yo fuera un árabe tener más de una esposa, pero para mí está bien. Entonces la moralidad es muy subjetiva. ¿Qué quiere decir subjetivo? Que cada quien tiene una propia opinión de su moralidad. Cada quien dice, la mía está bien, la de él está rara, se come los perros. Eso yo no lo hago. Entonces, tenemos mucha división en cuanto a lo que es moral. Todo el mundo tiene su propia moralidad que le funciona y le va bien así. Entonces, esto de por sí ya causa una división en el pensamiento de los hombres. Y usted va a escuchar algo que es moralmente correcto, pero quizás usted considere que no lo es. Entonces, por ejemplo, hace unos días, para ver qué cosa es para mí bien o qué está bien y qué está mal, yo hace unos días hablaba con Oliver y de hecho antes de comenzar el mensaje le pregunté para efectivamente confirmarlo. Estábamos hablando de algo y estábamos llegando a un acuerdo en algo para vernos un día a tal momento, a tal hora. Y como buen cubano yo uso una expresión que es muy común en mi país y digo bárbaro. Lo dije así de esa manera, pero en cubano se dice bárbaro. Bárbaro. Pero Oliver, que lee el mensaje, ve el bárbaro ese y quizás pensó en otra cosa. Quizás en Venezuela yo le estaría diciendo bruto, le estaría diciendo, oye, tú eres un neandertal. No tienes ningún tipo de cosa. Y él lo lee y él me puso, ¿cómo así? Y yo le dije, no, eso es algo coloquial, que te digo que está bien, que tú eres el mejor, que todo está en orden. Pero él entendió de esa manera. Entonces eso expresa de que por mucho que yo quiera contenerme con mi moralidad, lo que yo voy a decir por mi boca, siempre voy a llegar a una contradicción con una persona que considera que lo que yo dije, que yo lo considero moralmente correcto, para él no lo es. Y esto automáticamente me enemista con esa persona y causa en mí que yo esté ofendiendo a alguien. Por tanto, para él yo soy un pecador, pero para mí yo soy un justo. Yo no dije nada malo, pero para él yo soy el peor de las personas. Entonces, ya de por sí, este método no me permite a mí pararme delante de alguien y decir, yo contengo mi lengua, porque se va a parar Oliver y me va a decir, oye, tú me dijiste bárbaro los otros días. Y entonces ya de por sí, mi moralidad no me representa. Entonces, una persona también moralmente correcta, estudiada, una persona con valores para nuestro estándar, lo más reservado que usted lo pueda ver. Y esto de caso lo usa mucho el pastor. El pastor es una persona estudiada, pero él se paró de noche y se dio un golpecito. Se encontró su dedo meñique con la esquinita de la mesa. Y allí se va toda la moralidad y toda la buena educación y todo lo demás. Y ahí el pastor se acuerda de todas esas palabras que él un día se aprendió y que están guardadas por ahí. Y ahí es el momento perfecto para sacar todas aquellas palabras y acordarse de todo aquello. Y usted se acuerda de su mamá, de su papá y de la mamá de otra persona si puede. Entonces, quiere decir que aunque mi naturaleza pecaminosa, la controle de cierta manera con un carácter que me ha forjado una educación, en algún momento se me sale mi carnalidad. Y esto ocurre, como estuvimos hablando una vez aquí, en que estuve hablando de las tentaciones, cuando viene sobre mí algo con lo cual mi carne se salta y yo no puedo contener.
dígase un golpe, dígase una ofensa, porque yo le digo una ofensa a Joe y ahí Joe se acuerda de su viejo tiempo y me va a contestar de la misma manera. Así pasa cuando alguien nos presiona, tanto en la carne, el alemán que te está molestando todos los días en el trabajo, aquella persona o el vecino que te está tocando la puerta todos los días, y tú te acuerdas de todo aquello, y todo aquello se sale, y terminaste contaminado. Quiere decir que la moralidad no me da un escape, porque quizás me ayuda a contener mi lengua, pero esto es más o menos, imagínense ustedes, amarrar un toro con un cordón de zapatos. Yo tengo amarrado el toro por un cordón de zapatos. Cuando ese toro se enfurezca, se fue el cordón y se fue todo. Así imagínense ustedes con su palabra. No sirve la moralidad por sí sola para contener mis palabras, porque un día va a menguar, porque la moralidad es algo que yo aprendí, pero lo que sí tengo desde que nací es mi pecado y mi carne, que está ahí todo el tiempo hasta el día en que me muera. No sirve la moralidad. Vamos a ver el método filosófico. Y el método filosófico es un pensamiento que yo atrapé de un tanque pensante, alguien muy inteligente que tenía más tiempo que yo para sentarse a pensar y aprender sobre el pensamiento humano. Y así había un hombre con mucho tiempo allá en Grecia que se llamaba Sócrates. Y Sócrates creó, vamos a decir, una matriz de herramientas que es conocido como el triple filtro de Sócrates. Y este filtro, o la descripción de este filtro filosófico, se basa en una pequeña historia. Y dice esta historia que un cierto día un conocido se acercó al filósofo y le dijo: ¿sabes lo que escuché acerca de un amigo tuyo? Y Sócrates le miró y respondió: un momento, antes de decirme aquello que vienes a contarme, quisiera aplicarte un triple filtro a esa información. Un triple filtro, inquirió extrañado su conocido. Exacto. Antes de que me hables sobre mi amigo, será buena idea dedicar unos minutos a filtrar lo que me vas a decir. Y prosiguió. Número 1, el primer filtro, el filtro de la verdad. El primero de los 3 filtros, el filtro de la verdad. Dime, ¿estás absolutamente seguro de aquello que me vas a decir de mi amigo? ¿Es verdad? Dijo el hombre. No. En realidad fue algo que escuché. Dijo, bien, entonces realmente si no sabes si lo que vienes a decir es cierto o no. El segundo filtro, filtro de la bondad. El segundo filtro es el filtro de la bondad. Dime, ¿es algo bueno eso que vienes a decirme de mi amigo? Dice, no, por el contrario, es algo malo. Dice, entonces, tú vienes a decirme algo malo de él, pero no estás seguro de que sea cierto. Veamos si lo que vienes a decirme pasa el tercer y último filtro, y ese es el filtro de la utilidad. Este último filtro es el filtro de utilidad. Dime, ¿es útil para mí eso que me vienes a contar de mi amigo? Dice, no, realmente no. Bien, concluyó Sócrates, si lo que vienes a decirme no sabes si es cierto, no es bueno y no es útil para mí, ¿para qué decírmelo? Sin más palabras, Sócrates se dio vuelta y se fue. Y esta filosofía, si usted la analiza, es bastante útil para callar a un chismoso, para decirle, oye, no me vengas con chismes ni murmuraciones. Y funciona. Y muchas veces lo hemos incluso predicado de este lugar. Muchas veces queremos aplicarle estos filtros, todo lo que oímos a todo lo que escuchamos. Pero, ¿me sirve el triple filtro de Sócrates? Me sirve, vamos a ver si sirve. Y yo quiero que, para que descubramos si sirve o no, les voy a hacer una pequeña anécdota sobre mi persona, sobre una experiencia personal. Y lo hago a manera de enseñanza. No le ponga el cuño, que eso viene a la Biblia y nada por el estilo. Es una ilustración. Resulta que yo trabajé en la ciudad de Santiago de Cuba. Y allí yo me quedaba, porque no es mi provincia de origen, yo me quedaba en una casa de protocolo, que mi empresa me ponía ahí a vivir porque yo no tenía casa propia. Y allí, como yo, habían varias personas. Y una de ellas estaba haciendo o trabajando en una tesis de maestría. Y el día anterior a la discusión de esa persona, de su discusión de maestría, estaba ella abajo y yo fui a saludar. Ahí estaban 2 compañeros míos más. Y yo fui a saludar y le pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes para mañana? Y ella me dice, era una muchacha, y me dice, no, me siento bella, me siento linda. Y yo le dije, mira, no pongas tu confianza en esas cosas. Y ahí terminó todo. Yo me fui para acá. Y luego resulta que mis 2 amigos que estaban ahí
Luego me dicen, oye, acabaste con una muchacha. Y yo dije, ¿por qué acabé con una muchacha? ¿Por qué la maltraté? Yo no dije nada. Dice, oye, le dijiste fea en la cara. Le dije que no ponga su confianza en esas cosas, porque sin duda va a salir mal en su discusión de tesis. Porque la muchacha no era tan agraciada. Pero ellos lo entendieron de esa manera, no fue lo que quise decir yo. Entonces, vamos a volver a los filtros. Vamos a volver a los filtros. Yo que soy muy crítico con lo que digo, yo digo, vamos a pasarnos los filtros de nuevo. Deja ver que me equivoqué. Entonces, para mí, yo pasé todos los filtros. Algo que me decían mis amistades, me decían, oye, Yero, tú no... Me dicen Yero, ese es mi apellido. Oye, Yero, tú no tienes filtro. Tú dices lo que tú piensas y lo sueltas así, sin nada más. Y yo dije, no, yo tengo los 3 filtros puestos. Todos los filtros los tengo puestos. Vamos a ver, voy a hacer retrospectiva. Vamos a ver los filtros. El filtro de la verdad. Todo lo que yo dije era verdad. ¿Cómo te sientes? Hermano, no ponga su confianza en esas cosas. Tenga más confianza en Dios, en su preparación y demás. Está bien, es verdad. Ok, el filtro de la bondad. Totalmente bueno todo lo que dije. Yo no ofendí a nadie. Yo dije, hermana, qué bueno que estás preparada. Te sientes linda, te sientes bella, pero no pongas tu confianza en eso, porque la belleza y lo lindo no te va a servir a la hora de discutir tu tesis. Entonces, había bondad, sí. Yo me preocupé por esa persona. Yo pude haber pasado de largo, no le digo nada, no me importa. Pero yo fui allí, me preocupé, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes para tu tesis mañana? El filtro de la bondad. Me fui de largo con el filtro, lo pasé. Todo está bien, bondadoso. Me preocupé. El filtro de la utilidad, totalmente útil. Fui allí y le subí los ánimos y fomenté su confianza. Útil para mí en todo sentido, pero lo que yo creo que para mí pasó todos esos filtros, para otra persona no pasé ninguno. Para esa persona yo lo ofendí, le dije fea, le dije que, oye, tú no, vas allí confiando en tu belleza y en tu porte, pero vas a colgar, si vas a la tesis vas a colgar. Entonces yo pasé todos los filtros para mí, pero para los demás no pasé ninguno. No pasé ninguno. Entonces, al final lo que yo crea o lo que creas tú acerca de lo que yo digo, siempre hay una división y al final si hay división, el resultado es el mismo. Yo pienso que es bueno, tú piensas que es malo, te ofendí, te causé una ofensa. Hombre, viene el bochorno por lo que dije. Y si preguntan por ahí, ese es un pecador, me dijo me dijo fea en la cara delante de toda la gente y me humilló. Y a esa persona sin querer yo le incendié su bosque, la consumí. A lo mejor, no sé, voy a especular, está en su casa, allí acordándose de mí todos los días, que le dije fea delante de todo el mundo. Entonces, no hay palabra, no hay buena intención, no hay nada que yo le pueda decir a una persona, por muy bonito, por muy correcto, que yo quiera hacer, con la mejor intención, que no lleve la marca del pecado que hay en mí. Usted quiere usar un software de computadora y usted no paga la licencia, usted tiene algo muy incómodo en algunas veces, sobre todo los que editan video, que tiene abajo una marca de agua ahí. Y eso, si usted manda esa foto para cualquier lugar, la gente va a decir, mira el tacaño este que no quiere pagar la licencia. Y tienes ahí la marca de agua. Y eso quiere decir de que usted está usando un software y no ha pagado esa licencia. Y usted no va a ir con esa foto, ese video, con esa marca de agua a llevarlo a ningún lugar importante porque te van a decir, hombre, tú no pudiste pagar aquello. Entonces, así es tanto lo que sucede con nosotros. Todo lo que yo presente, que sale de mi boca, lleva la marca de agua, del pecado y de mi naturaleza caída. No hay nada bueno, por muchos filtros y muchas cosas que yo le quiera pasar. Para mí pasó todos los filtros, para los demás no. Y al final terminé causando lo que no quería causar. Quería hacer una cosa buena y termino haciéndolo malo, sin querer o queriendo. Entonces, no hay un filtro inventado por Sócrates por mucho tiempo que él pasó sentado ahí pensando y rascándose la barba que funcione para esto. Pero lo que sí es cierto es que Santiago tenía razón, porque llegamos a la conclusión y a la contradicción una y otra vez que les expliqué, de que para mí yo hice algo bueno y para otra persona hice algo malo. Entonces llega una contradicción y es aquí el absurdo. No puedo hacer algo bueno
y algo malo al mismo tiempo. Y ahí está el asunto. Entonces, efectivamente, Santiago tenía razón. No puedo, aunque yo quiera, domar mi lengua. Entonces, Santiago también decía que como grandes naves somos conducidos por un pequeño timón. Y el problema es cuando mi lengua es ese pequeño timón. Mi lengua me va a llevar a mí por donde no quiero ir. Yo quiero ir para acá, pero la lengua me lleva para allá. Y me lleva finalmente a donde no quiero ir. Entonces, nosotros andamos conducidos por nuestra lengua. Desde que usted se levanta hasta que se acuesta. Su día empieza así. Vamos a ponerle timón al barco. Yo me levanté, mi esposo me preguntó, oye, ¿qué tal me veo? Y le dije, no, tan bien. Y se fue así con esa idea para el trabajo. Y de ahí pasó el día entero maltratándome. Y por ahí me fui por aquí, por allá. Y al final terminé durmiendo en el sofá. No es una historia real, pero es algo que ocurre bastante veces. Quiere decir de que usted se levanta, de que usted abre su boca, usted está conduciendo su vida por la lengua. Y usted termina yendo a donde no quiere ir. Entonces, cuando mi vida es conducida por el pecado de mi boca, al único lugar donde yo voy a ir a parar al final de mi vida es al infierno. Entonces, si andamos conducidos por nuestro pecado nos lleva al final a una condenación que tenemos en la justicia de Dios, de la cual solamente hay una salvación. Entonces, solamente nos queda al final una salida, y esa salida es un regalo que Dios nos ha dado. Y en ese regalo, en esa cajita, vienen 3 cosas que Dios nos ha dado. La primera es su Hijo unigénito, el cual fue entregado por nosotros para el perdón de nuestro pecado, para que, como dice Juan, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La segunda cosa que Dios nos ha dado en ese regalo es su Espíritu Santo, para que sea Él quien nos convenza de pecado, de justicia y de verdad. Y tercero, también nos dio Dios su palabra, que es aquella que es útil para enseñar, aquella que nos redarguye, aquella que nos edifica, aquella que nos corrige nuestro caminar, para instruirnos a todos en lo que es verdaderamente justo. No lo que digo yo, no es lo que yo pienso, no es mi moralidad, sino lo que es verdaderamente justo. Entonces yo voy a armar con esa cajita, en ese regalo que Dios me dio, voy a armar ahora sí mi filtro, no de Sócrates, mi filtro de Dios, mi filtro con 3 capas que tengo ahí. Ese sí es un filtro. Entonces, con esos 3 filtros no hay una palabra pecaminosa que salga de mi boca, porque yo tengo esos 3 filtros que están puestos ahí. Pero eso tiene un problema. Usted compró una jarrita de esa que hay por ahí de filtrar agua, pero usted no puede comprar cualquier filtro. Si usted compró un filtro y ese filtro viene con una medida, esa jarra que usted tiene no sirve. Eso quiere decir que el filtro que tiene Dios para nosotros no sirve y no entra en cualquier cosa, sino entra en un cuerpo renovado, rehecho y renacido. Amén. Entonces tenemos que ser hechos para nuevos y renacidos, primero del arrepentimiento, segundo del Espíritu y del bautismo en agua. Amén. Para que entre ese filtro que Dios creó para nosotros y Él destinó para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no puedo hablar con mi mente vieja. Cuando yo era un malandro, hablaba como un malandro. Pero ahora que soy de Cristo no puedo hablar como un malandro. Quiere decir que tengo que cambiar mi mente. Si usted quiere aprender alemán, usted no puede estar pensando como usted hablaría en español, porque va a decir disparates. Así también, si usted habla alemán, si no piensa en el idioma español, usted va a decir disparate, va a seguir dejando el verbo al final. Y esto y lo otro. Para hablar alemán, tenemos que crear el reflejo del dativo, del acusativo en nuestra cabeza y saber cuándo hacerlo. Pero para eso tenemos que olvidar todo lo que hemos aprendido y empezar a poner una mente nueva en nosotros. La mente para aprender alemán. Pero si yo quiero que de mi boca salga las palabras filtradas por ese filtro que Dios me ha dado, esas 3 cosas, su Hijo, su palabra y su Santo Espíritu, yo tengo que cambiar mi mente. Y la mente no tengo que fabricármela. Yo no me puedo hacer una mente, pero sí ya hay una mente que fue puesta para nosotros por Dios. Y esa es la mente de Cristo. Entonces, con esa mente de Cristo yo voy a hablar. ¿Como quién? Como yo, como Cristo. A mí no se me va a ocurrir otra cosa que a Cristo no se le ocurrió.
Entonces tenemos ya una mente renovada y esa mente me permite a mí que salga de mi boca una palabra justificada por Dios en todo aspecto. Entonces, aunque no hayamos conocido al Señor en persona, como decía Pablo, tenemos la mente de Cristo. Amén. Esto es un regalo para los que han conocido a Dios. Entonces, teniendo estas cosas, ya mi vida puede ser conducida. Porque si antes mi vida la conducía el pecado, ahora cambié mi nave. Ahora mi nave ya no lo conduce el pecado. Ahora mi nave tiene un timón nuevo. Y ese timón es la palabra de Dios. Es aquella que me va a guiar por algún lugar. Y ya no va a ser llevada por un viento impetuoso, sino que va a ser conducida por el Espíritu Santo. Aquel que me va a llevar a la dirección donde está la justicia, la verdad y el convencimiento de pecado. Me va a decir, no cojas por aquí porque te vas a estrellar. No cojas por acá que te vas a estrellar. Toma este lugar que es el correcto para donde tú quieres llegar. Y cuando tú estás o tu nave está piloteada y comandada por el Espíritu Santo, solamente hay un destino para ti. Y ese destino es de la vida eterna. Amén. Entonces, solo así nuestra nave puede llegar a un puerto seguro. Y lamentablemente, para aquellos que todavía no han cambiado su timón, no han puesto el filtro que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, para conocerlo, para llegar a una reconciliación en Él, en Cristo Jesús, muchos de nosotros ya tenemos que empezar a cambiar ese timón, porque ese timón solamente me va a conducir a mí a un puerto de perdición. Entonces, si tú estás ahora mismo sin rumbo, como les hablé ahorita, perdido en el pecado, dando tumbos de un lado a otro, no sabes para dónde vas a coger, y al final, cuando se cierra el telón, usted se va a hallar en el puerto de la condenación. Tenemos hoy que recibir algo, y es la dirección del Espíritu Santo. Si usted está navegando, la dirección que usted tiene es un mapa. Nosotros que somos navegantes y somos guiados ahora por el Espíritu, tenemos un mapa en la mano, y ese mapa me lleva a mí a la salvación. Ese mapa es un mensaje, y ese mensaje es el mensaje del Evangelio que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, y está en tu mano ahora mismo. Acabas de recibir ese mapa al tesoro, el tesoro más grande que tú pudiste haber recibido, y te lo acaban de regalar. Y ese tesoro es la salvación y la libertad que me ha dado Dios en su Hijo amado Jesús. Amén. Entonces, el mensaje está dado, y para aquellas personas que Dios ha traído aquí con el propósito de ser salvas y escuchar esta palabra de salvación, a esas personas, para nosotros también aquella gracia que Dios nos ha dado para todos nosotros los pecadores está consumada en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que cambiar nuestro ser, tenemos que tomar la dirección correcta, apartar nuestra boca de pecado, apartar nuestra dirección del pecado y tomar rumbo a la salvación. Y esa es la palabra que hemos recibido hoy. Entonces, también hay un pasaje muy hermoso, y este es el pasaje en el cual Isaías recibe la visión, en la cual fue allí, vamos a decir, santificado para llevar la palabra del Señor. Dice la palabra que él, refiriéndose a él mismo como un hombre de labios inmundos, ¿cómo podía él ser profeta del Señor, llevar la palabra del Señor en boca de él al pueblo del Señor? Pero fue allí un ángel y tomó una brasa caliente, un carbón caliente, dicen por ahí algunas versiones, y la pasó por su boca, y fue santificado su boca para llevar su palabra. Y así también tenemos nosotros que pasar ese tizón encendido por nuestra boca y santificar nuestra boca para llevar esta palabra de salvación, y así también lograr nuestro anhelo, y es llevar esas lenguas de fuego que inflamen las almas de los pecadores. Amén. Gracias a Cristo. Gracias, Padre y Señor amado, por tu palabra, Señor, por tu pueblo y tu iglesia, Señor mío. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús, Señor. No hay nada en nosotros, Señor, que nos haga digno, Padre, de tal regalo, Señor, que tú nos has dado a través de él, Señor mío. Pero aún así, Padre, es aquel, Señor, que tú nos has dado, Padre, porque tú amaste
al mundo primero, Señor. Nos amaste a cada uno de nosotros, Señor. Nos diste nombre, Señor, en la eternidad. Y nos apartaste también para salvación, Señor mío. No hay nada en nosotros, Señor, que merezca, Padre, tal perdón, Señor, tal salvación, tal regalo, ni tal misericordia, Señor mío. Mas te ha placido, Señor, darnos a los hombres, Padre. Si hay alguno hoy, Padre, que tenga oídos, que oiga, Señor mío. Que su palabra, Padre, caiga, Señor, como semilla, Padre, en tierra buena, Señor. Lo pongo en tus manos, Padre, porque esta obra es tuya, Señor. Tuya, Padre, es la fe y tuyo es el don de ella, Padre. Eres tú, Padre, quien decide, Padre, tú llamar a salvación en esta hora, Señor mío. Si hay alguno que escuchó tu llamado, Señor mío, viene porque es tuyo, Señor. Si hay otro, Padre, que no quiere prestar oído, Señor, que prefiere seguir embarcado, Señor, en un rumbo sin sentido, Señor mío, que solamente lleva a la perdición, Señor. Está en tus manos, Padre, en esta hora, Señor. Bendícenos, Padre, a cada uno de nosotros, Señor, y gracias, Padre, por corregir nuestro rumbo con tu palabra, Señor mío, porque muchas veces, Señor, se nos olvida, Padre, de que somos también conducidos por nuestro pecado y nuestra lengua, Señor, y solo en ti, Padre, tenemos dirección correcta, Señor. Te doy gracias, Padre, por todas estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén.